Solemnidad de Cristo Rey, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, y recibid en herencia el reino que os fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y vosotros me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba de paso y me alojasteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y me vinisteis a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Alejaos de mí, malditos, id al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y vosotros no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estaba de paso y no me alojasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y preso y no me visitasteis. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La solemnidad conclusiva del año litúrgico, esta solemnidad de Cristo Rey, nos presenta esta gloriosa imagen en su parusía, en su segunda venida, la reyesía de Cristo, en toda su manifestación, en todo su esplendor. El Evangelio alude a su resplandeciente retorno y dirige nuestra mirada hacia la celebración del juicio final. Es una celebración impactante en la que toda la historia converge. Es lo que en cierta manera deberíamos tener siempre muy presente: la claridad del fin, la victoria del Señor y de sus elegidos, lo que da sentido y orientación a nuestra vida y al curso entero de los siglos. Se celebra un juicio de notable solemnidad. Todas las naciones están presentes, pero es un juicio de características únicas e irrepetibles. En primer lugar, nos encontramos con la separación, la distinción precisa entre bien y mal, luz y tinieblas, vida y muerte. El enfrentamiento ha llegado a su término, la lucha concluye, los antagonistas reciben la retribución que les corresponde. Vuelve a nuestra mirada aquella separación inicial, preanuncio de la última, cuando el libro del Génesis aludía al inicio de los tiempos. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Porque de eso se trata, de que la luz disipe para siempre las tinieblas. Así nos dice también Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Resume allí San Juan perfectamente el sentido del juicio. El Evangelio de San Juan evidenciará asimismo el conflicto entre luz y tiniebla, los grandes temas del Evangelio de San Juan y de toda la Escritura. No se trata de una simple distinción o de una mera separación.
Nos encontramos ante un conflicto, ante una batalla, un gravísimo enfrentamiento. Más aún, y esto es muy importante tenerlo presente, formamos parte de esa lucha. La luz es Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo por el cual todo fue hecho. Y la tiniebla pretendió apoderarse de la luz, vencerla, extinguirla, apagarla. Sin embargo, nos dice también San Juan, la tiniebla no la venció, no venció a la luz. Lo interesante es que el juicio final que aquí nos ha presentado Jesús le da a esa distinción su carácter definitivo. El conflicto ha terminado y la luz resulta victoriosa ante el poder de la tiniebla. La última frase del Evangelio es clave. Los impíos, nos dice Jesús, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es verdad que se trata de la retribución correspondiente a las obras, pero advirtamos además la eternidad de esa condición final. Debemos indagar el objeto de lo que Cristo juzga, el motivo por el cual se da esa separación entre quienes pertenecen a la luz y quienes pertenecen a la tiniebla. Una primera mirada al texto que hemos leído nos ofrece el panorama de las obras de misericordia corporal. Pero hay mucho más que eso. Porque en la vida cristiana todo tiene un sentido profundo. No es una colección de prescripciones o un mero código de conducta. La clave es ser semejante a Cristo, Hijo de Dios. Semejanza que está marcada en cada una de las situaciones que Cristo describe. Me lo hicisteis a mí, semejanza. O cuando San Pablo se convierte, Jesucristo le dice al derribarlo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la iglesia. Por eso nuestra misericordia deberá ser prolongación de la misericordia del Padre expresada en el Hijo. No es cualquier misericordia, no es cualquier compasión. Tiene otro sentido totalmente distinto a lo puramente humano. Entonces es necesario responder a la pregunta sobre qué ve Jesucristo en nuestro mundo. Preguntarnos por el motivo de su venida, por las razones de su encarnación. Y la respuesta evidentemente es la redención, el rescate del pecado. Su misericordia es amor de redención. Misericordia, amor que redime. Y si redime, redime de algo que nadie, salvo Él, podía rescatarnos, como es el pecado. Así podemos comprender mejor lo que Jesús contempla en quienes juzga, porque Él es quien en primer término vive lo que nosotros debemos vivir. Es verdad que el Señor ha curado a los enfermos y ha resucitado a los muertos y ha alimentado a las multitudes, pero todo ello es signo de lo que lleva a cabo en las almas, la obra que lleva a cabo en las almas. Esta es la raíz de todo. Cuando Jesús viene al mundo, ve al hombre hambriento y sediento, sobre todo de Dios, de su palabra de la cual se apartó. Un hambre y una sed que muchas veces el hombre ni siquiera advierte e intenta saciarse con lo que no es Dios. Solo Él puede saciar esa hambre y esa sed. Ve al hombre que deambula sin rumbo, sin casa, sin alojamiento, sin albergue que lo proteja, como sucediera con Caín, luego de dar muerte a su hermano, condenado a caminar sin sentido por el país de la desolación, errante, vagabundo. Es esa humanidad la que Cristo quiere albergar en su corazón y su iglesia. Es la humanidad enferma y despojada de todo como consecuencias del pecado, la que Jesús como buen samaritano viene a curar y a revestir nuevamente por la gracia, como el hijo pródigo, que vuelve a la casa del Padre y es revestido, alimentado,
acogido con infinita misericordia. Jesucristo contempla una humanidad esclavizada, prisionera en cárceles que no se ven, aprisionada por cadenas que solamente Él puede destrozar para darnos la verdadera libertad. Esa es su obra y nosotros participamos de ella por pura gracia. Esto está detrás, tal vez, de lo que el Señor va juzgando en cada una de estas situaciones, en la obra que Él realiza, de la cual nosotros participamos. Otro de los rasgos clave de la descripción del juicio final es que ni justos ni impíos parecen entender del todo en este mundo la trascendencia de sus obras. Ambos grupos le preguntan al Señor, ¿cuándo te vimos en estas situaciones? Parecen no darse cuenta, parecen obrar sin conocer con claridad la dirección definitiva de su acción. Ciertamente que los justos la conocen, ciertamente. Pero incluso en este caso, hasta que Cristo nos llame a la plena luz, no comprenderemos nunca por completo la grandeza de las buenas obras y la trágica impiedad de las malas. Tenemos durante nuestra vida un atisbo, cierto, seguro, indudable, pero comprender por completo lo que significa una obra buena o un acto de impiedad, solo lo veremos a plena luz en el juicio. El juicio lo ilumina todo. Allí veremos el sentido de lo que hicimos y quiera Dios pronunciar sobre nosotros esas palabras benditas. Venid benditos de mi Padre y recibid en herencia el reino que os fue preparado desde el comienzo del mundo. En aquella luz inicial de la creación se contiene ya la herencia de los hijos y podremos participar de ella siendo y viviendo como el Hijo de Dios.